Doctor Fire. Nosotros terminamos el año pasado con un capítulo sobre, unas predicciones que hablan del caos que viene, de la tormenta que viene, ¿no es verdad? Del desorden que viene. Y en realidad nosotros, Ignacio, estamos, junto con todos estos hitos científicos que veíamos, en realidad nosotros estamos en un gran cambio de paradigma de toda la visión que se tiene del universo. Para meternos de lleno, antes de entrar en lo primero que marca, uno tiene que decir lo siguiente, Ignacio. Siempre se pensó que en un principio había desorden, el caos inicial en el universo, y que después comienza el orden, es decir, el cosmos. Entonces nosotros tenemos leyes que ordenan el cosmos, como la ley de gravitación, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, que son leyes que ordenan el cosmos. Sin embargo, durante el último tiempo, durante los últimos 15 años, se ha desarrollado con mucha fuerza lo que es la teoría del caos en la ciencia, Ignacio, que es en el fondo la teoría de las cosas de la naturaleza, que es un gran descubrimiento, es decir, de sistemas que no guardan equilibrios, pero que están por todas partes. Muy importante eso, ¿por qué? Porque a partir de esta teoría del caos, y aquí viene lo duro, se ha desarrollado una doctrina política, Ignacio, que busca, de alguna forma, insertar y alentar en la ciudadanía y en la sociedad inestabilidad, violencia, desorden, terrorismo, con el fin de, de generar una inseguridad ciudadana que permita finalmente el eventual derrumbe de un Estado o el eventual control de un gobierno, Ignacio. Por eso es muy importante. En consecuencia, estamos hablando de una teoría conspirativa, estamos hablando de una teoría maquiavélica que para los estudiosos de esto comenzó, o más bien dicho, se instauró con claridad el 11 de septiembre del año 2001 con el atentado a las Torres Gemelas que vemos en pantalla, Ignacio. La era del caos para esta visión de teoría política comenzó ese día. ¿Qué se instauró ese día, Ignacio? Lo primero, terror, Ignacio. Terror y muertes. Recordemos que 3.000 personas aproximadamente murieron en las Torres Gemelas. Después, desconcierto. ¿Cómo es posible que el país más poderoso del mundo, Ignacio, haya podido ser atacado en el corazón de su sistema económico, de las Torres Gemelas y Nueva York? Su centro financiero. Por supuesto. Entonces, desconcierto inmenso, Ignacio. Por eso nosotros sabemos que hay evidencia para que la evidencia de la conspiración aquí está clara, Ignacio. Ahora, si uno ve esto, inmediatamente, ¿qué te genera? Inseguridad e incertidumbre, claves para instaurar la teoría del caos en la sociedad, desorden social, desesperación, ojo, ante un enemigo invisible. El terrorismo es un enemigo invisible, Ignacio. Nadie sabe, algunos lo tildan, claro, hay algunas facciones que dicen son terroristas esto, pero también uno ha visto actos terroristas llevados a cabo por verdaderos agentes de los estados. Entonces, ¿a dónde está el enemigo? Así se te va introduciendo de alguna forma esta teoría del caos en la sociedad, Ignacio. 3.000 muertos y también lo que es una de las cosas peores, ataque a civiles indefensos. No estoy hablando de inocentes, pero estoy hablando de indefensos, Ignacio. Por lo tanto, si todo esto es así, con el 11 de septiembre del año 2001, la teoría del caos es introducida
a nivel de la política mundial, Ignacio. Ahora, para ir entendiendo la teoría del caos de que estamos hablando y la era del caos que ha comenzado, uno se tiene que fijar en la nube, Ignacio, para introducirnos en estas cosas. ¿Por qué en la nube, Doc? La nube de las Torres Gemelas representa propiamente lo que es un sistema caótico. La nube son partículas que no guardan ninguna posición ni ninguna velocidad constante. Es una nube de probabilidades que te refleja la presencia del caos, del desorden, de un sistema fuera de un equilibrio, Ignacio. Por lo tanto, la nube representa la entropía, el desorden, que va aumentando en la medida que va cayendo van cayendo las torres. Por lo tanto, muy importante, porque así, aquí en estas imágenes podemos ver claramente, por ejemplo, donde hay un sistema ordenado, como por ejemplo son las torres, y donde están los sistemas caóticos, que son por ejemplo el fuego que está ahí, que es la nube, que son aspectos de la naturaleza. ¿Por qué esto es relevante, Ignacio? Porque la visión que se tiene ahora no es que estemos en un cosmos, sino que estamos en un universo donde convive simultáneamente un orden y simultáneamente un desorden, Ignacio. Caos y cosmos conviven en nuestra realidad y hacia eso nos tenemos que, digamos, preparar. Ahora bien, para ir metiéndonos en esto, por ejemplo, ¿dónde está el caos para que uno lo identifique? Aparte de que en la nube y en lo que está generando a nivel social estas imágenes, también, por ejemplo, lo que son los átomos. Recordemos que los átomos son, como vemos esto, un protón y un neutrón en un núcleo y electrones que giran. Bueno, los electrones son una nube de probabilidades, Ignacio. Son propiamente un sistema caótico, desorden. Nunca un electrón va a estar en la misma posición, nunca va a repetir su misma posición y su misma velocidad. En consecuencia, fíjate tú dónde está de alguna forma el caos. El caos se expresa con claridad en todos los electrones y en esta nube de probabilidades que hay y que gira en torno del núcleo de un átomo, donde también más está el caos, para que lo podamos ir observando y después metiendo en la teoría propiamente tal política. Pero, por ejemplo, cuando una ola rompe contra una roca, también la formación de estas olas rompiendo son sistemas caóticos. Es decir, sistemas donde sus partículas nunca de alguna forma presentan la misma posición y la misma velocidad, pero sí muestran como una organicidad. Los árboles, Ignacio, las hojas de los árboles, su forma son caóticas, Ignacio, pero claro, tú ves una forma y tú puedes identificar la hoja de un árbol. Sin embargo, su forma particular es totalmente distinta. Si uno ve en lo microscópico, las flores, los girasoles, son sistemas caóticos propiamente tales que forman parte de la realidad. El pelo, Ignacio, tu pelo que parece que está bien ordenado porque al menos un poco... Pero bueno, son sistemas caóticos el pelo. El pelo de alguna forma está todo el rato moviéndose y nunca está como un sistema ordenado de alguna forma. También los sistemas caóticos, por ejemplo, son las galaxias. Las galaxias también, que están flotando en este espacio, son sistemas en constante movimiento, es decir, no mantienen un equilibrio aparente, son sistemas propiamente tal desordenados. Decimos esto, Ignacio, porque es importante visualizar en qué consiste y dónde está presente el caos. Está en la nube que cayó en las Torres Gemelas, pero están todos estos sistemas de la naturaleza. También uno de los elementos más claros para reflejar el caos
son los fractales, Ignacio. Los fractales son formaciones que están presentes en la naturaleza, como estos que vemos acá, que si tú te das cuenta, aquí hay una clave, porque reflejan una especie de organización, ¿te das cuenta? Pero en realidad ninguna de las partículas repite su posición ni su velocidad en ningún momento dado. Sin embargo, muestran como una organicidad, como por ejemplo los girasoles, las flores, son sistemas caóticos, Ignacio. Doc, ¿qué tiene que ver el efecto mariposa con el caos? ¿Cómo se instaura el caos en la sociedad actual? Preguntas que dejamos planteadas. A partir de este minuto hacemos un breve alto y seguimos junto a Dr. File hablando sobre la era del caos en Mentiras Verdaderas. Noche de viernes, vamos y volvemos, no te vayas. El efecto mariposa vendría a ser como una ley del caos. ¿En qué sentido? En el sentido de que a partir de unas condiciones iniciales de algo, se generan sistemas que no, de alguna forma, evolucionan sin ningún equilibrio. En palabras bastante sencillas. Por ejemplo, el cometa Halley, tú determinas su posición y su velocidad y sabes que en 70 años más va a volver a pasar por nuestra órbita, por ejemplo, y va a pasar cerca. Eso es un sistema determinista, ordenado por una ley, digamos, tradicional. Sin embargo, hay otros sistemas que operan con el efecto mariposa. Ponte tú el ejemplo de estos billares, por ejemplo, o el pool. Tú tiras, golpeas la pelota, va a golpear, pero nunca va a volver a la posición original. Es decir, el desorden aumenta a partir de una posición y de una velocidad determinada. Nunca más la pelota de billar va a volver al mismo punto. Es prácticamente imposible. Eso es un sistema propiamente caótico que opera con con este efecto mariposa, Ignacio. Entonces, hay muchos sistemas así. Las olas, como veríamos, rompiendo. Claro, hay una posición inicial, pero la ola, cuando rompe con una roca, hay una organicidad, pero se desordena completamente, Ignacio. Entonces, eso es lo que hay que contemplar. ¿Y por qué hemos hecho esta, de alguna forma, cápsula para observar cómo el caos está presente en la naturaleza? Está presente en la galaxia, está presente en los electrones, está presente en tu cabello, Ignacio. Convivimos con el caos. Convivimos, pero esto es nuevo, Ignacio. Este es el gran descubrimiento científico de teóricos del caos como Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, como James Clerk, grandes teóricos del caos. ¿Y qué es lo que pasó? Y aquí está el punto. Como se dieron cuenta muchas personas que el caos convive con el cosmos o el orden convive con el desorden, bueno, hubo algunos teóricos políticos que comenzaron a aplicar esta teoría del desorden a la política actual, a la ciencia política y social actual. Y aquí está el punto, Ignacio, porque conscientes de esta realidad, se formó y se instauró, según estas investigaciones, la era del caos en la sociedad, Ignacio, a nivel político, algo que está en la ciencia, que describe la naturaleza, se le aplicó artificialmente a nivel de la sociedad aquel 11 de septiembre del año 2001. Y recordemos entonces, la política del caos lo que propone es organizar conflictos violentos, actos de terrorismo, crisis económicas y sociales con el fin de generar inseguridad ciudadana que pueda ser canalizada para la desestabilización de un país y eventualmente el derribo de los gobiernos, Ignacio. Eso es la teoría del caos aplicada a la política. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona, mi alma mater, recuerdo perfectamente hace más de 15 años, iba caminando por el departamento de política de la universidad y había una puerta de un grupo de investigadores que buscaban
investigadores que estaban en la puerta. Me acuerdo que vi el aviso. Se necesitan investigadores que quieran incursionar en la política y el caos. Es decir, cómo implementar el caos en la visión política. Ahora, da para mucho, o sea, la política del caos da para mucho. Lo que pasa es que algunos la han ocupado maquiavélicamente y muchos departamentos políticos de muchas universidades, esta es la vanguardia, digamos, la teoría de primera que se están desarrollando, aplicando el caos. Por eso, volvamos de alguna forma a ver cómo se va instaurando a partir de ese año 2001 el desorden en la sociedad y todo el caos a nivel político. Porque volvamos, ¿te parece?, al 11 de septiembre y recordemos lo que fue el derribo del edificio 7, Ignacio. El edificio 7 es la gran pregunta del millón también dentro de toda la conspiración del 11 de septiembre, Ignacio. A ver, vamos al informe oficial. Este fue un atentado terrorista conducido a la distancia por un tal Osama Bin Laden, donde terroristas insertos en la sociedad norteamericana logran captar 2 aviones comerciales, 2 vuelos de pasajeros, desviarlos de su trayecto natural, inicial, y enfrentarlos directamente, cual kamikaze, a las Torres Gemelas, con el tiempo suficiente para que las cámaras de todo el mundo se posen frente a una de las torres y puedan ver en vivo y en directo el choque número 2. Imágenes que pasaron a la historia y que estamos revisando, por supuesto, una vez más en las pantallas de Mentiras Verdaderas. Ese es el informe oficial, Doc. Sin embargo, con los años y a la luz de los informes de los expertos, uno dice, ¿cómo es posible que ese tercer edificio se haya derrumbado si no lo chocó ningún avión? Teoría del caos, Ignacio. Usted me enseñó, Doc, lo de las nanotermitas, concepto que no he olvidado. Efectivamente, teoría del caos y la introducción del desorden en la sociedad, como vamos a ver, Ignacio. Y eso, volvamos precisamente a la caída del edificio 7, que es el edificio que estaba al lado de las Torres Gemelas y que en realidad, Ignacio, lo estamos viendo en pantalla, nadie que tenga un razonable sentido común puede explicar la caída de este edificio, Ignacio. Mira, hay personas que dicen que era por el incendio que había en los primeros pisos. Sin embargo, para que se derrumbara por un incendio es prácticamente imposible. No hay ningún edificio que se derrumbe por un incendio. Es un derrumbe perfecto, además, Doc, como si se tratase de esos derrumbes programados inmobiliarios, ¿no? En pocos segundos, ¿cuánto? 4 o 5 segundos se desploma por completo ese edificio. Y ahí está la otra gran duda e incertidumbre. Desorden, caos, incertidumbre. Eso es lo que se busca instaurar en la conciencia colectiva. Porque para que se derrumbara como se derrumbó, es decir, en forma perfecta hacia abajo, en pocos segundos, era necesario una explosión en todas las bases del edificio. Es decir, se le cortó el piso, se rompió todas las bases en un momento dado y el edificio cayó simultáneamente. Insisto, ¿cuál demolición programada? Una demolición programada, y ya sabemos que hay muchos ingenieros y arquitectos en Estados Unidos pidiendo una revisión del informe oficial. Así es, la conspiración, Ignacio. Sin embargo, y aquí está el punto, quedó sin explicación. Entonces, ¿qué te genera eso en la sociedad realmente? Caos. Caos, desorden, incertidumbre, inseguridad insoportable, Ignacio. ¿Qué sucede con el avión que supuestamente se dirigía al Pentágono? Otro elemento, ¿dónde está la caja negra de ese avión? Nunca se encontró, Ignacio. Entonces, elementos que para esta teoría del caos maquiavélico aplicado a la política, es decir, este es un maquiavelismo caótico político, es decir, esta es la versión mala de la teoría del caos político, obviamente. Si uno se remonta efectivamente a ese avión que cayó en el Pentágono,
Es decir, el edificio más seguro quizá del mundo entero, el Pentágono, Ignacio, no grabó nada. No hay ninguna caja negra. No hay ningún tampoco, Ignacio, cuando uno ve el lugar donde cayó, no parece que haya caído un avión ahí. Asemeja como que si fuese otro tipo de explosión, Ignacio. Sin embargo, no hay ninguna explicación clara. Para los que llevan esta era del caos y para los que están visualizando esta teoría política del caos, Ignacio, en la sociedad, aquí comenzó claramente la instauración del desorden social, la instauración de la inseguridad social, Ignacio, a nivel global, Ignacio. ¿Por qué? Recordemos, ahí estamos viendo algunas imágenes del Pentágono y de los recuerdos de aquella nefasta situación. Pero, ¿qué es lo que sucede inmediatamente después? ¿O cómo responde el gobierno del entonces expresidente George Walker Bush, Ignacio? Responde con dos cosas, claramente. Lo primero, restricción de las libertades civiles en todo Estados Unidos. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Restricción de las libertades en el país de las supuestas libertades, Ignacio. Es decir, te mediatizan a la población, te mediatizan el pensamiento. Y luego... la guerra. ¿Y contra quién? Contra el terrorismo, Ignacio. Se instauró a partir de ese momento la guerra contra un enemigo invisible. Cualquiera en este sentido, bajo esta guerra contra el terrorismo, es potencialmente el enemigo. ¿Quién lo determina quién es el terrorista? El gobierno y el ejército en el poder. Ellos determinan quiénes son los terroristas. Tú puedes pensar distinto, tener algunas revistas extrañas y te pueden calificar de terrorista, y sabemos que en Guantánamo hay muchos terroristas, digamos, muchas personas que han sido capturadas y que no, sin ningún motivo. Eso ya está ultra sabido, Ignacio. Entonces se instaura la teoría, digamos, la guerra contra el enemigo invisible, que es el terror, Ignacio. Y de ahí en adelante, los actos de terrorismo han ido creciendo año a año hasta el día de hoy. Tenemos una declaración categórica de George Walker Bush referente a esta guerra contra el terror, Ignacio. Vamos a ver. Americans are asking, how will we fight and win this war? We will direct every resource at our command, every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war, to the disruption and to the defeat of the global terror network. Now, this war will not be like the war against Iraq a decade ago, with a decisive liberation of territory and a swift conclusion. It will not look like the air war above Kosovo 2 years ago, where no ground troops were used and not a single American was lost in combat. Our response involves far more than instant retaliation and isolated strikes. Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other we have ever seen. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret even in success. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Un discurso, Doc, donde no volaba una mosca hasta ese aplauso cerrado con, claro, palabras bastante duras. George Bush dejándolo todo en la cancha en función de ese enemigo común. Arranca la guerra contra el terrorismo. Hoy estamos en un 2017 y uno siente que la matemática sigue siendo más o menos la misma, ¿no? Por supuesto que sí, Ignacio. Y fíjate tú, o estás a favor de Estados Unidos o estás a favor del terrorismo. No hay otra alternativa. Es decir, es precisamente lo que buscan estos discursos populistas, dividir a la población, que es parte precisamente de toda la era del caos. Dividir para gobernar. Dividir para gobernar, precisamente. Esto es un maquiavelismo. Entonces, fijémonos cuál fue el otro gran hito después de inicio contra la guerra del terror. Todo lo que fue una política del gobierno de Bush sistemática de mentiras, más de cientos de mentiras, hablando de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía el gobierno de Saddam Hussein en Irak, y que significó la invasión de Irak y la destrucción final de Irak hasta el día de hoy, Ignacio. Pero ojo, política de mentiras. Lo hemos visto más de una vez, las declaraciones contundentes de los Estados Unidos. Sabemos que tienen armas de destrucción masiva. Lo sabemos. Y después se retractan y se ríen, Ignacio. Se burlan de la gente. Mentiras sistemáticas, Ignacio. Pero ¿qué es lo que hacen? Desconcertar a la ciudadanía. Desconcertar, desorientar a la población. Entonces, los estadounidenses, el pueblo estadounidense, vamos a la guerra contra estos terroristas liderados prácticamente por Saddam Hussein en su momento dado. Y después era mentira. Grave la situación, Ignacio, grave la destrucción de Irak posterior, pero así se va instaurando esta era del caos, este maquiavelismo político. ¿Por qué? Porque opera como el efecto mariposa. Es decir, se inicia la guerra contra el terrorismo y el terrorismo por efecto mariposa se comienza a multiplicar, Ignacio. Y el desorden se comienza a multiplicar. Recordemos lo que ocurrió, Ignacio, el 1 de enero de este 2017, hace pocos días, en Estambul, Ignacio. Este tipo de ataque, Ignacio, han ocurrido, pero son en realidad bastante inéditos. Lo que ocurrió en esta discoteca que se llamaba La Reina, que era una discoteca, tú sabes, para personas muy acomodadas de Estambul, un lugar de encuentro internacional, de mucha riqueza evidentemente, y entró un terrorista y de un plumazo mató a 39 personas y dejó herida a 70 otras, Ignacio, en la noche de Año Nuevo en Turquía, Ignacio. Por lo tanto, esto es lo más cercano que nos golpea. Piensa tú estar en un lugar así y que te irrumpa esto, que es lo que te genera desconcierto civil. ¿Quién está libre, en otras palabras, de no ser víctima de un acto de terrorismo? Cualquier persona, potencialmente, es una posible víctima de un acto de terrorismo que comienza a multiplicarse después de esas declaraciones de Bush. Pero ojo, un terrorismo inédito, Ignacio, muy extraño. Recordemos también lo que ocurrió en la feria de Navidad en Berlín, Ignacio, el 19 de diciembre del año 2016, recién pasado. Hace muy pocos días, claro. Muy pocos días. Estamos al menos mencionando los últimos grandes actos terroristas, Ignacio. Un camión contra una feria de Navidad en una ciudad tan simbólica como es Berlín, que mató a 12 personas y dejó a 56 personas heridas. Una tragedia, Ignacio. Pero así se multiplica el terrorismo en el mundo entero a través de estos actos horribles que lo que te generan es
incertidumbre, desorden. Precisamente lo que quiere, es decir, el caos. Una ciudadanía con un desconcierto insoportable, Ignacio. Y recordar también, uno no puede pasar sin recordar lo que ocurrió en Francia el 14 de julio del año pasado, Ignacio. Ese ataque también, supuestamente en Berlín fue un tunecino, y también en Francia, en Niza, el día de la Revolución Francesa, el día, digamos, nacional de Francia. Un terrorista en el camión que estamos viendo en pantalla mató de un paraguaso, atropelló y mató a 85 personas que estaban celebrando el día de la Revolución Francesa, estaban celebrando la igualdad, la libertad y la fraternidad. Esos son los grandes símbolos del inicio de toda la era moderna, no monárquica. Y dejó a 303 heridos, Ignacio. Por lo tanto, ¿por qué decimos esto? Porque el terrorismo se instaura a partir del año 2001 y a partir de esas Torres Gemelas como un enemigo sin rostro, como un enemigo al cual nadie sabe dónde está, un enemigo que es el enemigo de la conspiración, Ignacio. Sea lo que se esté multiplicando, porque ojo, estos actos terroristas, recordemos, a partir de un hecho, que es el inicio de la guerra contra el terrorismo se multiplica artificialmente, digamos, aleatoriamente, no hay un orden. Es decir, hay unos actos terroristas donde uno puede sospechar de los estados, pero hay otros actos terroristas que realmente son de terroristas psicóticos y psicópatas. Pero el hecho concreto es que aumenta el desorden a través del terrorismo, Ignacio. Otro elemento de la era del caos, Ignacio. Recordemos lo que fue la crisis subprime, porque también lo que se busca es instaurar incertidumbre a nivel del sistema económico, Ignacio. Entonces, cuando uno recuerda, por ejemplo, la crisis subprime, que se fue gestando del año 2006 y que se detonó el año 2008 por todas estas hipotecas en los Estados Unidos. Especulación inmobiliaria. Tú lo dijiste, Ignacio. Pero que te genera la causa, fíjate tú, la causa de este derrumbe de muchos bancos inmobiliarios y otras tantas cosas en Estados Unidos fue por la avaricia. ¿Cómo controlas la avaricia de una persona incontrolable, Ignacio? Pero se te introduce una crisis que de alguna forma te destruye todo el orden del sistema supuestamente capitalista, porque ¿quién salió en ayuda de los bancos quebrados? El gobierno de los Estados Unidos. Es decir, aplicó una política netamente estatista para salvar a muchos bancos que estaban en la ruina. Entonces, ¿en qué sistema estamos, Ignacio? Estamos en un sistema... ¿En qué sistema estamos económico? ¿Cómo un sistema económico puede depender simplemente de un vicio como la avaricia, Ignacio? O la usura. ¿Pero qué es lo que te genera? Desorden social, incertidumbre social, Ignacio, descontrol, desorientación. Eso es lo que se va introduciendo. Y también, si tú te das cuenta, por ejemplo, de las tendencias monopólicas que se han vivido y que la hemos conocido el último tiempo en nuestro país por los escándalos de colusiones, que ojo, no es que ocurra acá nomás, ocurre en todas partes del capitalismo. Entonces, ¿en qué sistema estamos, Ignacio? Estamos en un sistema, donde operan o no operan las leyes antimonopolio. Es muy importante eso, porque lo cierto, al fin y al cabo, es que el sistema capitalista siempre va a tender al monopolio, Ignacio. Siempre.
Y recordemos que son los grupos de poder los que controlan a los políticos, Ignacio. Entonces, los poderes económicos controlan a los poderes políticos. De alguna forma, en otras palabras, se te genera una incertidumbre tremenda a través de todo esto. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los representantes parlamentarios por los cuales tú votaste por ciertos ideales, en realidad están puestos ahí para preservar un orden económico, Ignacio. Y no por la defensa de los derechos del pueblo ni de nada. Así funciona el sistema. Entonces, sea lo que sea, todo esto a nivel económico también es parte de esta era del caos. No saber de alguna forma para quién trabajar a nivel económico, Ignacio. El Estado, bueno, es un Estado subsidiario, es un Estado que te va a salvar a los grandes capitales cuando estén mal. Entonces, en palabras bastante sencillas, Ignacio, ese es otro elemento que te va a ir generando desestabilización y el gran objetivo que es desesperación en la ciudadanía, desesperación insoportable, desorientación. Veía hace un par de días atrás todo lo que son, por ejemplo, el reconocimiento que hay a las labores de las diferentes instituciones del Estado chileno. Los parlamentarios en último lugar como líderes, Ignacio. Pero esos son los líderes supuestos. Las organizaciones políticas, religiosas, empresariales y otras tantas, la televisión, por cierto, también en el grupo donde la gente ya no le cree, Ignacio. Somos una pequeña isla, Doca. Nosotros somos una pequeña isla, mentiras verdaderas, sí. Y nuestro capítulo, episodio, por supuesto que somos una isla en un universo que está bastante mal visto por la ciudadanía. Instituciones en franca decadencia, muchas de ellas. Instituciones en crisis, y eso está claro. Hay otras que no tanto, pero las grandes instituciones llamadas a liderar, y particularmente hablamos de los parlamentarios, partidos políticos, instituciones religiosas, tribunales de justicia, todo de alguna forma en una situación bastante crítica. Ahora, sumemos a esta era del caos todo lo que es propiamente tal el desorden político en el cual se vive, Ignacio. Y aquí uno tiene que partir recordando lo que ha sido el año pasado. Solo acá en la región, digamos. Quedémonos en la región, la situación de nuestro querido y bello país hermano que es Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff. Vamos a revisar caso a caso en la región cuáles han sido los conflictos políticos solo en el último año, solo en los últimos meses. Y nos preguntaremos también al regreso de esta pausa, ¿es que acaso la humanidad se está quedando sin líderes? Hacemos una breve pausa y seguimos haciendo mentiras verdaderas. Noche donde revisamos la llamada era del caos junto a Dr. Fail. Vamos y volvemos. Veamos lo que ocurrió en Brasil el año pasado. Destitución de Dilma Rousseff, Ignacio. ¿Y por qué? Bueno, por escándalos de corrupción con los petróleos de ese país. En consecuencia, ojo, una líder que estaba supuestamente defendiendo los intereses del pueblo. Ella era heredera de una tradición política muy importante, esta mujer, destituida por haberla encontrado al menos vinculada a algún escándalo de corrupción propiamente tal. Entonces, desconcierto, pues. ¿Quién nos va a gobernar ahora? Bueno, ahora hay otro presidente, evidentemente, pero escándalo, Ignacio, importante en Brasil, que es parte de estos elementos que van y que tienen un objetivo, Ignacio. Recordemos el objetivo: generar mucho desconcierto en la ciudadanía, una inseguridad insoportable que pueda llevar a un eventual derribo de gobiernos o derribos de Estados
caos debido al desorden y a la ausencia, como tú decías, de liderazgos. Pero recordemos también lo otro que ocurrió particularmente en Argentina. La familia Kirchner. Cristina Kirchner también era una presidenta que tuvo durante mucho tiempo, pero los escándalos, por ejemplo, sobre todo lo que resonó el mundo entero, o sea, cómo miembros de su gobierno estaban enriqueciéndose, pero a mano llena. Acuérdate del episodio que dio la vuelta al mundo entero de un exministro tirándole unas bolsas con millones de dólares a unas monjas que parece que nunca fueron monjas, pero que te da cuenta de una situación a nivel político tremendamente preocupante, que es propiamente tal de la crisis política en la cual se está viviendo, y hoy día está siendo sometida a proceso a Cristina Kirchner también. Un espectáculo patético, Doc. Patético. Ahora, instancias también, estas instancias políticas, ¿qué es lo que, digamos, a través de estas, digamos, de este desorden político y crisis políticas, qué es lo que busca la teoría del caos? Instaurar populismos. Y surgen populismos. Es decir, líderes carismáticos que hacen un abuso de la palabra, que te crean una realidad, que utilizan y distribuyen riquezas discrecionalmente, que te dividen a la gente, que te exaltan pasiones, populismos, Ignacio, debido a esta situación política inestable, como lo mismo que ha ocurrido en ese querido país también de nuestros amigos venezolanos, Ignacio. Venezuela con Nicolás. ¿Qué le pasa a Nicolás Maduro y a todo Venezuela con un desabastecimiento impresionante? Yo tengo grandes amigos, bueno, tengo amigos en todos los países de nuestra región, obviamente, pero lo que está ocurriendo en Venezuela, conmovedor, claro. Conmovedor. Las filas que habían de personas yendo a buscar comida a la frontera con Colombia. El mismo caso del periodista chileno que está detenido por publicar un video de Maduro. ¿Cuál era el problema del video? ¿Era tan grave realmente el video que publicó el periodista chileno? Yo lo vi, Ignacio, y en realidad, bueno, salía Maduro corriendo en las calles. ¿Cuál es el problema? Y lo tienen detenido. Entonces, ¿de qué libertad de prensa estamos hablando, Ignacio? Afortunadamente, donde hay libertad, ¿sabes dónde es? Aquí en nuestro programa, Ignacio. Afortunadamente somos una isla nosotros, Ignacio, y afortunadamente el canal nos permite hablar con libertad. Caos también en nuestra propia política. Y caos en nuestra propia política. Uno ya se cansa de nombrar los casos de corrupción que han inundado nuestro país durante ya más de un año. Desde el 2015 empezaron. Los casos Cabal, Penta, Soquimich, Codelco, que lo tienen bien calladito, pero que ya ha surgido. Corrupción, colusión, conflictos de interés. Tú lo has dicho, Ignacio. Y en consecuencia, ausencia completa de liderazgos. Hoy día salían los resultados de las últimas encuestas presidenciales, pero en realidad todos los cientistas políticos hablan a partir de un 5% de la población que le interesa esta cosa, pero las grandes mayorías al menos no están preocupadas de lo que está ocurriendo en la política. Entonces, lo que uno ve a partir de esto es una tremenda ausencia de liderazgos en todo orden de cosas. A nivel político también no hay que olvidar lo que está haciendo Evo Morales, que cada vez que tiene un conflicto, lamentablemente recurre a la salida al mar contra nosotros, pues. Y nosotros somos pueblos hermanos y todos podemos viajar por todas partes, Ignacio. Pero eso es populismo puro, el populismo de recurrir al enemigo externo, en este caso somos nosotros. Nosotros no somos enemigos de Bolivia, de ningún país de la región, por el contrario. Estamos tratando de unir a la región, Ignacio, de ser buenos hermanos y generar lo que tenemos que generar, que es un gran continente unido, un gran orden para el futuro. Pero eso es parte de lo que está ocurriendo.
Desconcierto político, Ignacio, sin líderes. Nómbrame un verdadero líder, pues, Ignacio, porque claro, todos tienen seguidores, pero otra cosa es ser un líder. Son cosas distintas, Ignacio. Un líder tiene autoridad, un líder tiene un respeto por los, digamos, al líder lo respetan unos y otros, Ignacio. Es muy fácil tener seguidores, pero ser líder es lo difícil. Y en la región penan las almas de los líderes, Ignacio, de los buenos líderes, los líderes del futuro. Pero ojo que están saliendo los nuevos líderes. Pero es parte de esta teoría. Por cierto, otro elemento fundamental del caos, Ignacio, son las guerras contra la humanidad. Y uno no puede pasar sin recordar todo lo que fue la guerra en la Franja de Gaza de hace ya harto tiempo atrás, bueno, no tanto tiempo atrás. Pero ¿por qué esto es parte de la política del caos y de esta era del caos? Porque en la Franja de Gaza se vivió un ataque contra la población civil y contra niños despiadadamente, Ignacio. Claro, ya no vemos una guerra entre ejércitos, vemos una guerra entre militares contra civiles. Efectivamente, Ignacio. Entonces, es una situación dramática. ¿Por qué? Porque no se tiene ningún miramiento con nadie, Ignacio. Las guerras pagan justos y pecadores. Por lo tanto, esto ya no es una guerra, las guerras en las cuales estamos viviendo hoy día ya son guerras que perdieron cualquier tipo de código propiamente tal, código bélico, Ignacio. Se perdió totalmente la humanidad. Es verdad que con la Primera y Segunda Guerra Mundial y particularmente con la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra de Vietnam, la moral está totalmente colapsada. Pero lo que hemos visto impactado al mundo el último tiempo, particularmente en la Franja de Gaza, ha sido ya guerras abiertamente contra la humanidad. Así se le califican. Entonces, ojo, que los conflictos siempre son dados por líderes. Son los líderes los que inician los conflictos. ¿Y quién los padece? La humanidad. Lo mismo que está ocurriendo en Siria, que es el otro conflicto contra la humanidad, Ignacio. Lo que ha ocurrido en Siria es una verdadera burla contra la humanidad, Ignacio. Un Estado islámico que sabemos ha sido financiado por más de 30 gobiernos occidentales, Ignacio. Las armas del Estado Islámico, unas armas llegaron de Libia, de la Libia controlada por Occidente. Las armas se fueron al Estado Islámico. Los terroristas más tremendos del Estado Islámico que han impactado el mundo. ¿En qué mundo estamos? Entonces se estiró la cuerda hasta que tuvo que intervenir Rusia. Y Rusia le puso el párele a los Estados Unidos y a la OTAN. ¿Y qué pasó? Ahora todo Occidente está atacando el Estado Islámico. O sea, estamos en un desorden completo, en un maquiavelismo completo, Ignacio. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos entonces? Bueno, si el Estado Islámico estaba siendo financiado por recursos de Occidente y países árabes también vinculados a Occidente, y las armas que uno veía también de Occidente, y ahora Occidente le cierra la puerta, eso es maquiavelismo puro. Consecuencia, ataque terrorista en la discoteca en Estambul el 1 de enero. Así se instaura la era del caos y del desorden, Ignacio. Hay una pregunta del millón. ¿Hay alguna salida? Pero eso lo vamos a ver después, Ignacio. Porque en realidad, cuando uno
se da cuenta de que ya estas guerras perdieron cualquier patrón, es decir, cualquier orden, todos son potenciales víctimas, la población civil, a partir de decisiones de pseudo líderes políticos y de la industria bélica y armamentista que está en la oscuridad, latiendo y enriqueciéndose por esto, Ignacio. ¿La ciudadanía entonces, Doc, se convierte en una sociedad abandonada? ¿En una ciudadanía abandonada de liderazgos? Por supuesto que sí. Estamos en una ciudadanía completamente abandonada de liderazgos que están siendo reemplazados por populismos, Ignacio. Tenemos una declaración de una líder guatemalteca que se llama Gloria Álvarez. Me gustaría poder escucharla porque ella de alguna forma denuncia lo que es esta irrupción de los populismos en esta era del caos, en este desorden político, en la ausencia de buenos líderes, irrumpen los populismos y mira lo que hacen según esta declaración. Vamos a verla. Ya el debate de izquierdas y derechas, de hecho, es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra, no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas, y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Por eso mismo, creo que la batalla, más que entre izquierdas y derechas, las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república, porque es la república la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado. Doc, ¿existe alguna salida al caos? Lo revisamos en breves instantes. Hacemos el último corte de la noche y seguimos junto a Dr. File. La era del caos, hoy en Mentiras Verdaderas. Vamos y volvemos. Y antes del corte nos preguntábamos, con todos los antecedentes ya expuestos, Doc, ¿existe alguna salida al caos? Mira, establezcamos primero que estamos en una situación donde se está instaurando un desorden, se está fabricando inestabilidad permanente en este sentido, a través de actos violentos, de guerras contra la humanidad, de terrorismo, de inestabilidad económica, en el fondo que apunta todo a esta instauración de la incertidumbre insoportable en los ciudadanos que permita eventualmente, evidentemente, intervenir para incluso derrocar gobiernos y apoderarse de estados. Ese es el perfil, la situación que se ha instaurado desde esta visión a partir del 11 de septiembre del año 2001 con el derribo de las Torres Gemelas. Por lo tanto, es una situación donde la convivencia civil está en peligro, Ignacio, donde las instituciones están en peligro y donde el populismo irrumpe. Ahora bien, ¿existe una salida, Ignacio? Esa es la pregunta del millón, Ignacio. Siempre hay salida, Ignacio. Siempre hay salida. Pero para la salida, que evidentemente nos va a tener que, digamos, va a tener que significar otro episodio, sí vamos a decir una cosa. Para entender primero la situación en que se vive, uno tiene que darse cuenta que desde este minuto, por decirlo así,
la realidad está compuesta simultáneamente de orden y desorden, Ignacio. Eso es muy importante, de cosmos y de caos, de leyes que organizan y otras leyes como el efecto mariposa que lo que observan es el aumento del desorden, ¿ya? Pero eso es muy importante. Entonces, no vivimos en un cosmos, vivimos en un universo compuesto de orden y desorden. El desorden, como lo veíamos en muchas partes de la naturaleza, en las flores, en los árboles, en el mar, en las galaxias. Eso es lo primero. Ahora, la clave, Ignacio, para la salida es darse cuenta de una cosa, Ignacio. Detrás de todos los sistemas desordenados o caóticos, existe una organización, Ignacio. Eso es muy relevante. Es decir, cuando tú ves un fractal, por ejemplo, claro, ninguna partícula está en la misma posición, pero te muestra una organicidad, una organización. Cuando tú ves la nube de polvo cayendo de las Torres Gemelas, es un sistema caótico, pero hay una organización, hay un polvo de alguna forma que te forma una nube. Por lo tanto, la clave de todo no es buscar el orden en el desorden, eso cae en una casa de pescado. Para eso está el orden, y el orden son las leyes que responden a ciertas regularidades claras y a cierto determinismo. Pero por otro lado, en el caos hay que buscar la organización del caos. Esa es la clave, queridos amigos. Y en este sentido, si esto lo aplicamos precisamente a este maquiavelismo político, para salir de este maquiavelismo político, lo que se tiene que hacer es reorganizar las instituciones fundantes del Estado, Ignacio. Repensar las grandes disciplinas del árbol del conocimiento humano, como la misma política, como la filosofía. Volver a pensar los cimientos de esta sociedad en desorden y caos. Esa es la clave, Ignacio. No tratar de alguna forma de oponerse a este desorden, sino que, tomando esa fuerza del desorden, volver a pensar en, digamos, nuevos ordenamientos, lo que se llaman reformulaciones del Estado, Ignacio. Esa es la clave. Doc, ¿cómo aprendemos a vivir en esta doctrina del caos? Primero, lo que hay que aprender es lo que hemos visto durante todo el programa, que así como hay personas que están buscando una organización nueva, Ignacio, en muchas disciplinas, darnos cuenta que hay muchos elementos, grupos en la oscuridad que están instaurando el desorden y el desconcierto social. Es decir, primero, tener conciencia. Y lo segundo y más importante es lo que señalaba. Uno tiene que volver a pensar las instituciones de nuestro Estado, Ignacio, las instituciones del gobierno, no para acabarlas, obviamente, sino que para darles una nueva solidez dentro de este nuevo paradigma, dentro de esta nueva visión. Y para eso, por ejemplo, bueno, hay muchas salidas, pero esos son temas del futuro, Ignacio, de un próximo capítulo. Lo cierto que hay salida, y eso pasa por volver a pensar el mundo en el cual estamos. Estamos en un mundo, en un estado, en un salto evolutivo, donde las instituciones y los ordenamientos ya no funcionan. Tenemos que volver a pensarlos para trazar esperanzas para el futuro. Y las hay, Ignacio. Para eso yo he trabajado, para eso he escrito mis libros también, para trazar aquellas reformulaciones que pueden ser una salida a toda esta era del caos. Doctor Fire.